Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, en cualquier momento que usted esté viendo este contenido. El día de hoy en la clase de Introducción a la Economía vamos a hablar sobre las etapas del proceso productivo o proceso de producción. Comenzamos. En primer lugar, tenemos que definir qué es un proceso de producción o qué es un proceso productivo. Bueno, definiciones de proceso y de producción existen muchas. No obstante, nosotros estamos utilizando acá la definición que propone Ana Pérez, quien es responsable de contenido de la OBS Business School. Ella lo define de la siguiente forma. Un proceso de producción empresarial, que también se le conoce como proceso de elaboración, es un conjunto. Es un conjunto de tareas y de procedimientos que una empresa lleva a cabo para poder transformar ciertos materiales, también llamados factores, en bienes o en servicios, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los consumidores. Entonces, todo producto nace con el objetivo de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el agua embotellada para satisfacer la sed, la comida para satisfacer el hambre. Ese es su objetivo general. Claro que para la empresa hay un objetivo de lucro, hay un objetivo que involucra dinero y que está allí en lo que se conoce como producción. No es solo satisfacer la necesidad del consumidor o del cliente, sino también generar un lucro. Pero eso ya es desde el punto de vista empresarial. Ahora bien, desde hace muchos años se creyó que la producción era un proceso lineal y continuo, como una línea trazada de un punto a otro. Con el paso del tiempo estas ideas han ido cambiando y han ido cambiando gracias a las nuevas tecnologías que han ido apareciendo. Estas tecnologías y estos nuevos conocimientos han venido a modificar, mejorar, hacer distinta la producción tradicional. La tecnología ha vuelto la producción más ágil, más dinámica y más eficaz. E incluso se han adaptado otros formatos y otras vías de ejecución para esto de la producción. Para no caer en el error de considerar la producción como una labor homogénea, es necesario explicar cómo se lleva a cabo el proceso de producción y también cuáles son las fases de ese proceso. Sobre cómo se lleva a cabo el proceso de producción, que es nuestra siguiente interrogante, podemos decir que un proceso productivo se lleva a cabo mediante un procedimiento tecnológico, en el que están involucrados distintos elementos. Estos elementos son el capital, el trabajo y los recursos, así como otros no necesariamente tangibles como son las ideas, la innovación y la logística de una organización. Aquí es donde encontramos, ya en términos más empresariales, los factores de producción. En otras palabras, consiste en la puesta en práctica de todas las decisiones y soluciones que sean necesarias durante las fases como tal. Para poder ilustrarlo, veremos el ejemplo de la producción del café. En esta infografía de Cafenio, podemos ver cómo el proceso comienza desde la recepción de la corteza, pasa por el lavado y la separación, donde se separa lo que es la cereza verde, luego pasa a el despulpado, se extrae lo que es la cáscara, esto va para otro lugar, luego a la fermentación, después de la fermentación al secado, después al café pergamino, luego al morteo, de ahí sale el café oro lavado sin clasificar y del morteo sale la clasificación por tamaño, café cereza, café pequeño, granos quebrados. De la clasificación por tamaño sale la clasificación por color, se extraen lo que son los granos manchados y esto pasa al desmanche. Y de la clasificación con color, por color se pasa al café prima lavado calidad exportación, listo para poder ser exportado. Este es un ejemplo de un proceso productivo.
del café. Ahora bien, veremos cuáles son las etapas de la cadena productiva. Estas etapas puede que dependan un poco del tipo de empresa. No obstante, siempre vamos a encontrar estas tres. El acopio. El acopio se conoce también como la etapa analítica. En esta primera etapa del proceso productivo, las empresas se empeñan en conseguir la mayor cantidad de materias primas posibles para la fabricación de sus artículos, de sus productos o de sus servicios. En esta búsqueda, por supuesto, es idóneo contactar con los proveedores o intermediarios que ofrezcan un precio acorde a las expectativas presupuestarias. En este ejemplo que estamos viendo, la madera. En esta etapa, una carpintería estaría obteniendo toda su materia prima, que sería principalmente la madera. Luego pasa a la etapa de la producción. La etapa de la producción también se conoce como la etapa de síntesis o la etapa de montaje. Tras la recopilación de las materias primas, estas entran en un proceso en el que se transforman o se adaptan hasta servir de base para la materialización de los productos o servicios previstos. Esta es la etapa de la producción misma, la etapa donde se realizan todos los procedimientos de la fábrica. Se caracteriza por el montaje de las existencias como tal y por ello resulta fundamental llevar a cabo labores de monitorización, control y acompañamiento para que los resultados sean los que hemos planificado. Por último, tenemos la etapa del procesamiento, también conocida como etapa de acondicionamiento. La tercera y última etapa del proceso de producción hace referencia a las labores de adecuación del producto a las necesidades del cliente. Esto quiere decir, todos los elementos se orientan a la comercialización, a la venta, se ven las cuestiones del transporte, la distribución a los distintos puntos de venta, el almacenamiento de las existencias y otros elementos tangibles asociados con la demanda que tiene el público de determinado producto. Y bien, esas han sido las etapas: acopio, producción y procesamiento. Con ello hemos terminado nuestra clase el día de hoy. En resumen, hemos visto que la producción tiene un proceso. Este contempla desde el momento en que la materia prima es obtenida por la fábrica hasta que es vendido o comercializado ya en la etapa del producto final para venta al público. Eso ha sido todo. Muchas gracias.